Así que pues brevemente les explicaré quién de estos tres es más pinta. Novatos. Sí, señores, volvemos a las calles. Y ya empezó a calentar acá la ciudad de Montreal. El día de hoy les tengo un video sobre cómo buscar casa. Es una pregunta que la mayoría de ustedes me han hecho en mis redes sociales. Para los que no sepan, mis redes sociales se las dejo acá en esta parte. Y pues básicamente esa es la idea de este video, comentarles cómo conseguir la casa en la que estoy viviendo, cuánto pago, los diferentes tamaños y pues unos consejos a la hora de llegar. Sobre todo para las personas que vienen solas, es algo intimidador no saber dónde van a dormir los primeros días, o si van a conseguir una casa, o si es muy caro para el presupuesto que tienen. Pero antes, si son nuevos por acá, si son nuevos por este canal, bienvenidos. Aquí hablaremos de mi experiencia como estudiante internacional viviendo en Montreal. Así que si venir a estudiar a Canadá les interesa, considere suscribirse, reventar ese botón de suscribir. Para los que ya están acá, ya son parte de la familia, a ustedes los invito a reventar ese botón de like y a compartir eso para que este canal llegue a muchas más personas y pronto podamos llegar a la primera meta de los 1000 suscriptores. Y pues no siendo más, continuamos con el video y gracias por su atención. Adiós. Quería aprovechar este momento en el cual voy caminando al supermercado a comprar algo de comida, explicarles cómo son los tamaños más comunes de las casas, ya que para muchos de ustedes que han empezado a buscar casa van a encontrar algo que tal vez los puede confundir un poco, que son las dimensiones, que son 3,5, 4,5, 5,5. Aquí en Canadá, por lo menos en Montreal, esos son los tamaños como estándar para saber cuántas habitaciones tiene una casa, que si tiene sala, que si no tiene sala, que si es una parte de estudio o no. Así que pues brevemente les explicaré quién de estos tres es más pinta. Novatos. El 3,5 viene significando 3 espacios grandes y un medio espacio, lo que viene siendo sala, comedor, habitación, y el y medio, que significa el baño. Así que pues como ya lo vieron en la descripción, es una pieza, una sala, cocina y baño, lo que viene siendo como una parte de estudio. El 4,5 ya son 2 habitaciones, sala, cocina y un baño. Y en el lugar en el que yo vivo, que vivo con 2 compañeros, vivimos en un 5,5, lo que son 3 habitaciones, sala, cocina, un solo baño. Y pues bueno, también tenemos un jardín, pero no sé si cuenta dentro de eso. Me imagino que es lo que cuenta dentro de la casa. Otra de las cosas más importantes a la hora de buscar casa es que quede cerca a la estación de metro, o por lo menos cerca a una parada de autobús que lo conecte usted con el metro lo más rápido posible, ya que como estudiantes la mayoría al inicio no vamos a tener auto, vamos a depender totalmente del transporte público, y en invierno las distancias se vuelven un poco más lentas, así que estar cerca a cualquier forma de transporte público es lo más conveniente a la hora de vivir solo, a la hora de empezar acá en Montreal. Bueno, esta es mi casa, así que pues bueno, vamos para mostrarles un mini tour. El tour va a ser rápido porque pues bueno, no es la super casa, esto no es ningún show de MTV, ningún millonario, así que va a ser un tour muy breve y pasamos a explicar el resto del video. Y pues esta es la casa de nosotros, así que pues bueno, vamos a ver quién está en casa o cómo está la casa. No sé qué tan ordenada esté, la verdad. Así que bueno, aquí tenemos la llave, entramos y bienvenidos. Buenas. Parece que no hay nadie. Esta es una habitación, esta es mi habitación, esta se las muestro. Esta es la habitación de uno de mis compañeros. Aquí es muy común, ya les muestro, es muy común tener los zapatos en la entrada. Obviamente no es común tenerlos así desorganizados y vueltos M, pero sí es muy común tener un lugar para los zapatos, el cual me los voy a quitar. Normalmente aquí la gente se quita los zapatos antes de entrar para no ensuciar el resto de la casa. Chaquetas de invierno van acá. No sé de quién sea esa chaqueta, de uno de ellos dos. El invierno ya se acabó, así que todo está guardado. Este es el baño. Tenemos el baño acá, muy normal. Su lavadora, secadora, el trono, la ducha, pues nada más. La habitación de mi otro compañero, él es de México, mi otro compañero es colombiano. Los tres estudiamos en el mismo CIGEP. Esta es la sala, ya creo que la han visto antes. Esta es la cocina, entonces por eso es que se llama 5,5. Es 1, 2, 3 habitaciones, 5, y el medio baño 5,5. Y este es el patio, que pues la verdad muchas casas no lo tienen y todo el mundo dice que somos afortunados para lo que pagamos. Así que se los muestro. Este es el patio. Bueno, aquí tenemos normalmente las bicicletas,
Ahí tengo mi bicicleta, no sé si la ven, ahí está mi bicicleta. Tenemos ese garage para guardar todo lo que normalmente como pesado, grande, en el invierno. Normalmente en el invierno las bicicletas van al garage. Y pues nada, los trastes, como llamaría mi padre, sí, los trastes, ¿cómo le llaman ustedes en sus países a esas cosas que ocupan espacio y uno no sabe si tirarlas o no tirarlas y al fin nunca las tira? Bueno, ahí ponemos todo eso. Y pues no siendo nada más, les voy a mostrar mi cuarto. Aquí es donde la magia pasa. Y nada, pues ya ustedes conocen este cuarto. Aquí es donde grabo, aquí es donde hago todos los videos, donde ahorita me pondré a trabajar a terminar de editar esto. Perdonen el desorden, pero bueno, las cosas como son, así es como normalmente es mi habitación. Tenemos acá pues guardarropas normal. Y pues bueno, eso ha sido mi casa. No es una super casa, es una casa muy normal. Y pues ahora pues continuar y terminarles de contar de qué va el video. Así que bueno, continuemos. Bueno, ya que en mi habitación les puedo hablar de qué requisitos se necesitan para adquirir una casa o rentar una habitación en Montreal. Y bueno, empecemos con los requisitos para una habitación, que es lo más fácil de conseguir. Una habitación normalmente puede rondar, yo creería que de los $450 mensuales para arriba. ¿De qué va a depender esto? De qué tan cerca está el metro y qué tan centro esté a la ciudad de Montreal. Entre más a las afueras va a ser mucho más económico y entre más cerca al centro de Montreal es mucho más costoso. Al lugar que yo llegué, en los primeros 2 meses que estuve viviendo en Montreal, yo pagaba $430. Era súper bien, entre comillas, porque vivía muy cerca al metro, así que era un buen precio para ese entonces. Pero ahorita, más o menos buscando en las páginas que más tarde les voy a decir, los precios están rondando más o menos de $450 para arriba. Ahora, los requisitos para adquirir una habitación simplemente es el consentimiento de las dos partes. Aquí no hay por medio contratos, no hay nada. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando uno renta una habitación, el dueño de la casa te va a pedir un depósito. Ese depósito es como un seguro, que por cierto, para rentar una casa es ilegal en Montreal, no se puede pedir depósito, pero los dueños de las casas lo piden a la hora de rentar la habitación. ¿Qué es lo bueno y lo malo? Lo bueno, es que te lo devuelven cuando te vas. Lo malo es que tienes que pagar un mes extra. Pero lo otro bueno es que no estás ligado a un contrato de arriendo. Así que simplemente te puedes ir cuando te quieras. Normalmente se pacta unos 30 días de anterioridad a la hora de moverse de habitación. Ahora, para buscar una casa ya los requisitos van a cambiar un poco. Normalmente, aunque no son muchos, depende. Digamos, en mi país yo me acuerdo que te piden todo el árbol genealógico, te piden pacto de sangre, te piden hasta ahí que te vas a morir, te piden 1001 cosas. Acá simplemente el dueño de la casa va a pedir cuánto ganas, qué trabajo tienes y va a mirar si tu trabajo es rentable o no. Él simplemente va a analizar si es de confianza la persona a la cual le va a ceder el apartamento. Así que básicamente es que tengas un empleo estable y que demuestres pues que puedes pagar la renta durante el contrato, que normalmente van de año a año. ¿Y cuál es la desventaja de estos contratos? Que tienes que durar en el contrato durante el año. La única forma que te puedas salir del contrato es que consigas alguien a quien tú le puedas hacer el transfer, el leasing del contrato, para no quedar debiéndole al dueño de la casa. Así que a la hora de irte vas a tener más cosas que hacer. Lo cual normalmente es fácil porque el mercado de las casas siempre se está moviendo. Nadie ha tenido problemas a la hora de hacer un leasing, al menos que en la casa que estén viviendo esté en un estado muy deteriorable que nadie se quiera pasar ahí. Ahora, los precios van a depender del tamaño, como les dije en la primera parte del video. Los 3,5, que son los apartaestudios, normalmente si son en el subsol, que es lo que llaman como el sótano, los apartamentos de abajo, como el señor que vive abajo en mi casa, ellos más o menos van a pagar un promedio de $700 para arriba. Conseguir un subsol por $600 es algo muy económico, y si saben de uno, díganme nomás. Normalmente se sube ya cuando son 2 habitaciones, los precios van a estar de $1,200 para arriba. 3 habitaciones, $1,500, más o menos un promedio. Así que todo va a depender del área y de qué tan cerca esté al metro y qué tan cerca esté a Montreal. En el ejemplo de nuestra casa, nosotros vivimos a 2 minutos del metro. Yo vivo cerca del metro en Grignon. Nosotros pagamos $1,220, lo cual es muy económico. Obviamente a eso le tenemos que sumar Hydro-Québec, que son los servicios, que son un promedio de $60 cada 2 meses, dependiendo. En invierno se puede subir a $100 cada 2 meses, más internet, que internet son como $70 al mes dividido entre 3. Más o menos estamos pagando cada uno, si lo dividimos en 3 partes, yo estoy pagando un promedio de $450, así que es muchísimo más rentable conseguir gente para alquilar una casa, para rentar una casa, ya que cuando yo llegué yo pagaba $430 por una habitación, que la verdad el apartamento era una posibilidad, y pues conseguir 2 compañeros y rentar una casa ha hecho las cosas muchísimo más fáciles, hasta económico.
Así que es el mejor tip que les puedo dar a la hora de buscar una casa. Normalmente los mejores precios vienen para 3, porque cuando se divide en 2 el precio no cambia mucho cuando es una casa de 2 habitaciones a una de 3 habitaciones. Así que lo mejor, yo creo que el número ideal es de 3 personas. Y ahora, ¿dónde es más fácil conseguir un apartamento o una habitación? Prácticamente hay 3 formas. Las más comunes son: la más arcaica es ir por la calle mirando donde ya se arrienda, la cual pues la mayoría no utiliza. Simplemente cuando uno va caminando, ve algo, coge el teléfono, llama y pregunta. Es algo no tan común, pero muchas personas lo ven así. La otra son las redes sociales. Entras a Facebook Market, pones el tamaño de la habitación o el tamaño de la casa que quieres y te da la lista. También pones el perímetro por donde quieres que busque o el precio. Así que puedes sectorizar dependiendo de tu presupuesto o por qué área estés buscando. Y la otra aplicación que es muy famosa acá en Canadá, por lo menos en la provincia de Quebec, es Kijiji. Kijiji, esta aplicación es como un Facebook Market, está dedicado simplemente a la compra-venta entre personas normales. Ahí vas a conseguir muchísimas cosas usadas, cosas nuevas. Yo creo que ahí conseguí mis botas de snowboarding. Ahí también conseguí la tabla, la primera, la segunda la conseguí aparte. Es una aplicación muy útil. Mi consejo es: antes de que renten, antes de que digan la última palabra, vayan y visiten el sitio, ya que muchas veces esas fotos que le muestran son fotos de cuando el apartamento o el sitio estaba en sus mejores condiciones. Así que siempre, siempre, siempre asegúrense de ir a visitar para que no se lleven ninguna sorpresa. Así que por eso también les recomiendo que al principio renten una habitación si ustedes viven solos. Si ustedes viven en familia, pues busquen una casa para ustedes. Pero si usted viene solo, si no conoce a nadie, así que busque una habitación, conozca gente, y una vez conozca gente, pues cuadre. Usted verá si son buenos para vivir con él o no. Los va como conociendo a sus amigos y deciden sacar una casa entre los 3, entre los 2, entre 5, entre los que quieran. Es la forma más sencilla que hay para buscar casa acá en Montreal. Y pues bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Así que háganme saber qué precios han encontrado ustedes, qué sugerencias les pueden dar las personas que ya están acá a las personas que van a venir. Estas son mis redes sociales, se las dejo acá abajo en la descripción del video, van a tener los links. Los invito a que me sigan en mi cuenta de Instagram y en mi cuenta de Twitch. Me estaré jugando videojuegos entre semana, más o menos de 6 a 10 de la noche. Para mí ha sido muy difícil grabar este video, ya que tuve mi segunda dosis el viernes y parece ser que mis defensas se bajaron y tengo algo de sensación de gripa. Así que bueno, los espero por una próxima. Espero que tengan una muy buena tarde, muy buena noche, muy buena mañana a la hora que estén viendo este video. Y nos vemos hasta una próxima. Adiós.